Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Hannah y llevo dando clases de inglés aproximadamente 10 años, presenciales, online y ahora a través de este canal. En este vídeo en concreto vamos a centrarnos en algo que yo creo que es importantísimo a la hora de aprender inglés, ¿vale? Ya sea para un examen o para hablarlo en sí mismo. Los verbos auxiliares. Como ya hemos explicado en otros vídeos, que si no los habéis visto, echad un vistacillo al canal. Intentaré ponerlos en una lista de reproducción para que sea más fácil acceder a ellos. Un verbo en inglés puede tener como máximo entre 5 y 6 formas, ¿vale? 5 si contamos la forma base y el infinitivo como una forma, 6 si las separamos. Esto en el caso de un verbo irregular que tenga la forma de pasado y participio diferentes, que no son todos, ¿vale? Hay muchos irregulares que tienen las dos formas iguales, incluso la forma de infinitivo o forma base, pasado y participio iguales, con lo cual reduciríamos mucho más. Si el verbo es regular, pasaríamos a 4 o 5 formas como máximo, porque pasado y participio son la misma, ¿vale? Esto hace que sea mucho más fácil aprenderlo, esto hace que a la hora de formar los verbos tengamos que darle menos vueltas, pero también nos crea un problema. Hay un montón de cosas que no podemos expresar solo con esas formas. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, la pregunta, la negativa, el tiempo, el pasado, el presente, el futuro. En castellano, con la terminación de los verbos no compuestos, ya podemos diferenciar si es presente, pasado o futuro en la mayor parte de los casos. No es lo mismo juego que jugara, ¿vale? O jugaba, ese aba del final ya nos dice el tiempo, ese haré del final ya nos dice el tiempo. En inglés eso no existe, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Verbos auxiliares. Una de las primeras cosas que quiero trabajar es el hecho de que no solo hay un tipo de verbo auxiliar, sino dos, ¿vale? Hay unos verbos que a veces se nos olvida que estarían en esta categoría y creo que es importante recordarlo. Por un lado tenemos los verbos auxiliares tradicionales, que serían be, do y have, ¿vale? Son los que nosotros de primeras reconocemos automáticamente como verbos auxiliares. Y luego, por otro lado, tendríamos los verbos modales, que sí, son verbos auxiliares. De hecho, cuando lo explico en clase muchas veces, uno de los errores que se comete es ponerles, por ejemplo, vamos a irnos a may o might. Y hay mucha gente que pone cuando lo niega don't, may al principio porque no se dan cuenta de que ellos en sí mismos son verbos auxiliares, ¿vale? Entonces, por eso están en esta categoría. Ahora lo que vamos a hacer es explicar cada tipo y dentro de cada tipo, sobre todo en el caso de los tradicionales, un poquito más de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por los auxiliares tradicionales, que decíamos que eran be, do y have. Estos son en los que todos pensamos siempre. Es, digamos, el automático. Estos verbos tienen una característica principal y es que tienen dos usos. Por un lado son efectivamente verbos auxiliares, pero por otro son verbos independientes con su propio significado. Es decir, nos sirven a veces de auxiliar y a veces de verbo principal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces aparecen dos veces en la misma forma verbal o en la misma frase. Y aquí es cuando se nos cruza la neurona y decimos, no puede ser don't do. Sí. Quizás es el único que es casi imposible que aparezca en la misma forma verbal, y no digo imposible, digo casi imposible, es el verbo to be. Porque is being, en general el verbo to be como no es un verbo de acción como tal, sino que es un verbo de estado, por lo tanto es casi imposible verla en forma continua. Vamos a dejarlo para otro rato, ¿vale? Ya dedicaremos algún vídeo un poquito más concreto a esto, pero bueno, creo que sería el único. Pero, por ejemplo, una frase como she has had 2 exams today, ¿vale? Ahí tenemos have dos veces, una en su forma de auxiliar, has, la primera, y otra en su forma de participio formando el tiempo verbal, had. Aquí tendríamos un presente perfecto que se hace con have y el participio, y en este caso son el mismo. Sí, esta es la... Quiero decir, tan fácil, tenéis razón no es, pero tan difícil tampoco, ¿vale? Si esta es una de las mayores dificultades.
Otro ejemplo, con do. I don't do the laundry at home. Lo mismo, tenemos don't, ahí tenemos do utilizado como auxiliar y do como verbo principal, do the laundry, ¿vale? Que es una expresión que se hace con ese verbo. Lo siguiente que vamos a hacer es ir viendo uno por uno más o menos cómo se usan, para qué sentido tienen. Tampoco voy a dedicarles ahora 40 minutos a cada uno porque este no es el vídeo, pero sí quiero que salgáis de aquí con una idea general y con una comprensión mejor de cuál es su uso y por qué existen y por qué son tan necesarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el verbo be, ¿vale? El verbo be se utiliza principalmente como auxiliar para los tiempos progresivos o continuos, es su uso principal, ¿vale? Además de eso, también se suele utilizar para la forma pasiva de los verbos, con lo cual son dos cosas súper importantes dentro de la gramática y en general, gramática o no, son importantes a la hora de expresarse en el idioma. Es decir, incluso si no vas a estudiar gramática como tal, conviene que sepas esto y que le sepas manejar. Además de eso, pensad un poquito, en un vídeo anterior ya hemos dicho que los gerundios se utilizaban para hacer los tiempos continuos o progresivos. Bien. Y ahora os he dicho que el verbo to be se utiliza para hacer los tiempos continuos o progresivos, como auxiliar. Por lo tanto, cualquier tiempo continuo o progresivo va a llevar por obligación un verbo to be y un gerundio. Ya está. Ahora solo me falta acordarme del tiempo, que ese es otro jardín, y ya lo meteremos. Pero bueno, solo con eso tenéis mucho controlado. Si solo tenéis claro, os vais a quitar un montón de dudas a la hora de formar verbos o de al menos de detectar qué tipo de verbo es, ¿vale? El verbo do. El verbo do le utilizamos básicamente en dos tiempos verbales, en el presente simple y en el pasado simple. Y le utilizamos para formar tanto la negativa como la interrogativa. No es su único uso, pero sí que es el más importante, ¿vale? Y como ya he comentado en otros vídeos, tanto el presente como el pasado simple probablemente sean los tiempos más utilizados en cualquier idioma, porque hablamos normalmente más de el momento actual y de el pasado reciente o del pasado de forma general que de qué estaba haciendo ayer a las 3 en punto de la noche. No solemos preguntarle a la gente, no sé vosotros, yo no le suelo preguntar a la gente esas cosas. Entonces, al final lo que pasa es que necesitamos mucho esos tiempos. Y eso de poner el auxiliar, pues no es una cosa que nos guste, ¿vale? Yo entiendo que para el hablante de castellano, un tiempo como el presente perfecto, a pesar de que puede costarme entender sus usos o dónde ponerlo, su formación me resulta más evidente porque me recuerda a los tiempos compuestos en castellano. Porque en castellano, si un tiempo es compuesto en todas sus formas. Ya en inglés no. Presente simple y pasado simple llevan el auxiliar do en el tiempo correspondiente, en la negativa y en la pregunta, no en la afirmativa. Y ahora me decís, pues yo lo he visto usado en afirmativa. Ya. Pero no como auxiliar. Me explico, como auxiliar tal cual. Hay un uso extra del verbo do como auxiliar. Ese uso es para dar énfasis. Eso en castellano lo sustituiríamos por una frase hecha y un tonito diferente. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos una frase, ¿no? Remember to call the doctor. Alguien nos dice esto, yo asumo que me está dando un recado. Acuérdate de llamar al médico. Sin más, ya está. Vale, perfecto. Pero ahora alguien va y me dice, do remember to call the doctor, please. Viene siendo un... A ver si te acuerdas de llamar al médico. ¿Vale? ¿Detectamos el tonito? Ya, pues eso. La idea es, cuando yo pongo un do delante de un verbo, normalmente suele ser en oraciones imperativas, ¿vale? De este estilo, ya sean órdenes, recaditos, cosas de este tipo. Lo que quiero decir con ello es que le estoy dando un énfasis extra, ¿vale? Quiero que quede muy claro que eso es así. Incluso en una oración normal. Imagínate que te han preguntado, qué sé yo, oye, ¿y por qué no haces la cama?
Jolín, ¿qué te costará hacer la cama? Why didn't you make the bed? ¿Vale? Imagínate que nos lo preguntan de ayer, ¿vale? Vamos a poner el do, vamos a darle una vuelta más. Estoy yo festiva hoy. Imagínate que te preguntan, Why didn't you make the bed yesterday? ¿Por qué no hiciste la cama ayer? Y dices, But I did make it. Pero es que sí la hice. Esa es la cuestión, ese es el tono que le da, el significado extra que le da, ¿vale? Le añadimos ese, quiero que te quede claro que eso es así, ¿vale? Es un uso interesante, que si tienes un nivel, bueno, razonable, está bien que empieces a utilizar, pero sobre todo que empieces a detectar. Si no, tampoco os agobiéis, no pasa nada, pero sí, vale, tenéis razón, se puede usar una afirmativa. Y terminamos con los verbos tradicionales con have. Have se utiliza como auxiliar para formar los tiempos perfectos, ¿vale? Todos los perfectos. Con lo cual, recapitulemos. Ya sabemos, en un vídeo anterior, si no lo habéis visto, le veis, por favor, no cuesta nada, tampoco son tan largos, me enrollo, pero no es para tanto. Hemos visto que los participios se utilizan para formar los tiempos perfectos. Sí, señor. Ahora sabemos que el verbo have como auxiliar se utiliza para los tiempos perfectos. Es decir, para hacer un tiempo perfecto, ¿qué necesito? La forma correcta de have, la que sea pasado, presente, futuro, y el participio. Ya está. Conclusión. Con los verbos auxiliares tradicionales claros y las formas que puede tener un verbo claras y sus usos, tenemos más o menos todo lo que viene siendo los tiempos verbales semisolucionados, al menos su formación, y entendemos un poquito cómo funcionan. ¿Qué nos quedaría? El tiempo, ¿vale? Controlar el tiempo. El tiempo de los verbos, el tiempo de viajar en el tiempo, no hace falta una tarde y otro día, si eso, Pero bueno, con eso más o menos ya lo tendríamos casi todo controlado. Aún así, haré vídeos dedicados tiempo por tiempo, porque soy yo así, me apetece, y así tengo también yo un registro de ves, como os dije que esto era así, ¿vale? Pero bueno, en principio con esto ya estaríamos. Y ahora pasamos al otro tipo de verbo auxiliar que existe, que a todo el mundo se le olvida que son verbos auxiliares. Los verbos modales, ¿vale? Los verbos modales son will, shall, would, should, can, could, may, might, must y ought, ¿vale? Cuando vemos los modales, dentro de esa tabla se suelen incluir cosas como have to y demás, pero bueno, eso no son modales como tal. Lo he dicho antes, haré un verbo específico de modales y ahí ya hablaremos de esto. Pero estos serían, digamos, los verbos modales. ¿Qué características tienen? 1. No se pueden utilizar solos. No saben ir solitos. Necesitan que alguien les lleve de la mano, ¿vale? Entonces, van a ir siempre antes o precediendo o delante del verbo principal, ¿vale? Si no, no los vais a ver, excepto lo de siempre, en una respuesta a una pregunta, como auxiliar y demás, pero repito, como auxiliar. Segunda característica muy importante. Añaden significado al verbo al que acompaña. Es decir, no solamente son auxiliares que, por lo tanto, son los que, digamos, cargan con la negación, con la estructura de la pregunta y con todo lo demás, sino que, además, nos dan un poco más de significado. Un ejemplo. Tenemos una oración que sería The students copy in the exam. Los estudiantes copian en el examen. Esto no pasa. Esto es todo ficción. ¿Vale? Esto es ficción todo. Si yo cojo esa frase y le añado un modal, por ejemplo, The students mustn't copy in the exam. Pasamos a los estudiantes no deben copiar en el examen. No es lo mismo. Es la norma. Esto es lo que pasa. ¿Vale? Esto es nunca. Quiero decir, esto de no deben copiar se dice por decir, ¿vale? Pero bueno, esa es la idea. Es decir, es la misma frase técnicamente con el único añadido de que le he puesto un modal a esa frase. Eso cambia el modo, sí, la forma en que funciona ese verbo, digamos, el otro significado que tiene, la connotación que le voy a dar al verbo, ¿vale? Por eso, bueno, pues también son verbos muy importantes.
hemos llegado a la conclusión de que tenemos dos tipos de auxiliares, los de toda la vida y los modales. Hemos visto un poquito cómo se utilizan y nos hemos dado cuenta de que con eso ya hemos avanzado un montón en la gramática. Y por hoy nada más, vamos a dejarlo aquí y en los siguientes verbos iremos metiéndonos cada vez más en harina en todos estos temas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Suscribíos al canal para estar un poquito al día de cuando publico nuevos vídeos y de las cositas nuevas que vamos haciendo aquí. Comentadme si tenéis algo que decir, lo que sea, a favor, en contra, ideas, sugerencias, lo que necesitéis. Y bueno, os dejo en la cajita de descripción también pues todos los enlaces de redes sociales y mi correo por si estáis interesados en clases online, que también las ofrezco, ¿vale? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.